Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días desde Chipiona, desde la playa Cruz del Mar. Bienvenidos a Tierras Gaditanas, donde se está disputando, ya ha empezado en la mañana de este lunes, el Campeonato de España de Fútbol Playa Infantil. Le ha ganado 4-9 los Alcázares, en este caso al conjunto de Roses, en el grupo A. Vamos a por el grupo B con la primera jornada, con el arbitraje de Neco Bezzi. Este Spartan Beach Soccer, los valencianos que se van a enfrentar en categoría infantil a la Peña Real Madrid de Melilla, con protagonistas, como ven, ya sobre el terreno de juego, y con el conjunto de Spartan, el cuadro valenciano, que para la mañana de este lunes cuenta con Álvaro Navarro, con el dorsal número 1, con Roberto Pérez, con Pablo López Navarro, con Marcos Barea, con Nacho Sánchez, con Mateo Ponce, con Pablo Orellana y con Óscar Martínez. El equipo entrenado por Antonio Aceitón. Ven a los protagonistas por parte del cuadro de Melilla. La Peña Real Madrid con Álvaro Roberto, con Ignacio Herrera, con Adam Mohane, con Yuns, con Taisir Ahmed, con Abubkaber Mohamed, con Adam, con Raya Ahmed, con Francisco Javier López, con Edmundo Payá, con Amir, con Mohamed, con Leo Alcaide, con Neville Benamed. En el cuadro de Francisco Javier López Jiménez, junto con Yamal, junto con Daniel Alcaide, que forman parte del conjunto de la Peña Real Madrid, viste de blanco, en la mañana de este lunes. Los valencianos con ese color más colorado en el inicio de partido. Acaba de terminar el choque aquí con esa victoria contundente de los Alcázares. En el otro grupo está jugando este campeonato después de un verano cargado, camino de los 500 partidos retransmitidos a través de las redes sociales de la Federación Española de Fútbol, en el YouTube, los canales con todas las categorías del mejor fútbol playa del mundo, el fútbol playa español. Y este saque de centro para la Peña Real Madrid, el lanzamiento, o el intento, mejor dicho, de lanzamiento, y lo tienen ahora sí, con pierna derecha contundente para sacar el primer córner en los primeros segundos de este segundo choque de la mañana en Chipiona, con ese primer intento por parte de Francisco Javier López, que le va a volver a el guardameta tocando la pelota. Peña Real Madrid desde muy atrás. Buena la recuperación por parte del conjunto valenciano, intentando llegar a ese primer balón muy arriba, echando la pelota larga, el balón que va a quedar para Mateo. La parada abajo de segundas, intentando llegar, la caída al suelo. Van a reclamar los futbolistas de Spartan. En cualquier caso va a jugar el cuadro de Melilla. Se ha quedado el futbolista tendido, pero se recuperó. Y cuidado, la pelota atrás, jugando ese balón, el esférico para Spartan, llegando muy arriba con Mateo Ponce. La pelota que la atrapó el guardameta Adam Mohamed, que defiende los palos de la Peña Real Madrid. Ya lo tienen. Pelota arriba de nuevo. Spartan aprovechando las indecisiones atrás. Toca arriba el conjunto melillense. Ese balón que va a atrapar es el primero para Álvaro Navarro. El primero del choque para el guardameta del conjunto valenciano. Esa opción repetida aquí, con esa pelota y ese primer lanzamiento en el primer tercio de partido, el que ya consumimos desde Chipiona, con el 0-0 en el marcador en este grupo B, categoría infantil, Campeonato de España de Fútbol Playa. En la base, con un fútbol playa desde luego que sí muy interesante, el que estamos viendo en Rota, en Chipiona, y que pueden ver, por supuesto, a través de los canales de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Ese balón arriba por parte de la Peña Real Madrid.
Álvaro poniendo el esférico de nuevo en juego con un inicio de partido eléctrico de portería a portería. Llegando con absolutamente todo, tanto uno como otro equipo intentando romper de momento esa igualdad, ese 0-0 en el marcador. El intento de cabeza arriba por parte de Marcos Barea. Y la pelota que se terminó perdiendo por el lateral, banda de banquillos. Jugará a través de banda derecha. Peña Real Madrid con la incorporación ahí de Neville, tocando ese esférico, intentando la chilena muy arriba, muy desviada. Se marcha arriba con Nacho Herrera como protagonista y ya en el terreno de juego también con Francis. Tocando ese balón arriba, intentando ganar la pelota. Melilla sacando el esférico desde muy atrás. Apertura banda izquierda, intentando progresar a través de ese costado con Junts. Intentando la jugada personal con pierna derecha. Y está el lanzamiento que se pierde a la izquierda de la meta del conjunto valenciano. Sacará Álvaro de nuevo desde posiciones defensivas. Y la acción repetida, aquí la tienen, con la arrancada en ese costado por parte del futbolista de la Peña Real Madrid. Frico arriba sin problemas para que atrape el guardameta, que pone ya la pelota en juego. De portería a portería, intentando Spartan controlar. Se le marchó el control ahí a Pablo Orellana. Y el balón que va a ser de nuevo para el ataque en banda derecha del conjunto de Melilla. Intentando levantar ese balón, la chilena arriba. Preciosista, desde luego que sí. Y en el arranque a través de el costado zurdo para Melilla, jugando esa pelota, intentando ahí progresar en la amplia convocatoria del conjunto de Melilla. Va a tocar Neville de nuevo, intentando encontrar arriba a Francis, dándose la vuelta, tocando con pierna derecha, encontrando a Neville. Es bueno el movimiento del dorsal número 80, tocando el balón en forma de chilena por encima de la meta de Álvaro Navarro. En esa acción anterior, con esa espectacular acción que atrapó el guardameta. A tocar la pelota de nuevo a través del costado derecho el conjunto de Spartan. Viendo esa pelota en el costado, tocando ya desde muy atrás. Buscando el Ecuador de este primer tercio de partido. Tocando arriba Neville. Dando Francis. Devolver la pelota muy atrás. Atrapó el portero con la mano. Y el balón que va a ser desde el centro del campo. Para el conjunto valenciano. Se echó a la mano esa pelota el cancerbero. Y Marcos Barea. Va a ser Mateo quien ponga esa pelota en juego con pierna izquierda. Ahí está Mateo, el lanzamiento contundente, directo. Se perdió, eso sí, a la izquierda de la meta de Adam. Toca la pelota muy arriba, intentando ganar ese balón, sacar Spartan esa pelota. Se marcha desviada, no muy lejos del palo derecho de la meta de Peña Real Madrid. Cuidado el intento de robo arriba por parte de Nacho Sánchez, que va a pelear la pelota, que la va a encontrar, que va a establecer el pase a través del costado derecho. El intento de lanzamiento ahí, más inocente que otra cosa, que se marchó desviado, pero la presión arriba por parte de los valencianos. Servicio arriba, bien Pablo López para sacar ese balón, supera la cinta. Y la pelota a través del costado. Hay una tarjeta amarilla ahí para Francis.
el dorsal número 19 por las protestas anteriores que se unen también a esta última. Por tanto, Francis Junior, Francis López. Que ve esa tarjeta amarilla, el ataque de su equipo ahora desde lejos. Que atrapó de nuevo a Álvaro. Enviando la pelota arriba de portería a portería. Cuando el esférico a través del costado, la Peña Real Madrid, el conjunto melillense, ese balón que sale por la línea lateral. Bueno, de Manquillos. Esa acción, el lanzamiento se estiró. El guardameta la toca ya. El conjunto de Valencia. Spartan Beach. Tocando ese esférico muy arriba, de cabeza a la zaga. Quitándose esa pelota, el balón que se va a marchar efectivamente por la línea lateral. Y el esférico que va a quedar atrás de nuevo para el guardameta. Ese balón que va a salir por la línea de fondo. Y que va a servir para que inicie de nuevo el ataque el conjunto de Melilla. En un partido, la verdad que muy pero que muy igualado. Con el intento ahora por parte de Peña Real Madrid, que sale de nuevo por la línea lateral. Lo dicho, un inicio verdaderamente igualado desde Chipiona. Con un poco de viento desde primera hora de la mañana, pero con un fútbol playa verdaderamente interesante, el que nos brindan en este grupo B en el Campeonato de España de fútbol playa infantil. Tanto Spartan Beach Soccer como el Club Deportivo Peña Real Madrid de Melilla, tocando el esférico muy arriba, intentando llegar a ese balón en lanzamiento que se pierde. Rebotando en la arena. Para que saque Adam, ya desde muy atrás. Intentando tocar esa pelota que supera de nuevo la cinta. Va a ser esférico para el conjunto de Francisco Javier López. Tocando esa pelota ya muy atrás. De nuevo con Adam en los últimos 3 minutos. Una caída al suelo ahí y el toque para que juegue desde posiciones defensivas. Balón muy arriba, toca de cabeza, sale por la línea lateral. Pelota para Spartan a través del costado derecho. Va a ser Nacho Sánchez quien ponga en el piso la pelota. Servicio muy arriba. El balón que entra, pero nadie tocó. Va a ser la Peña Real Madrid quien de momento con el 0-0 juega de nuevo ese esférico con pierna derecha. Tocó de nuevo intentando encontrar el área. Peña Real Madrid, el balón que lo va a sacar de nuevo desde posiciones defensivas. De portería a portería de nuevo. Y 2 minutos para concluir en este tercio de partido. El inicial desde Chipiona con el 0-0 en el marcador. Y con el marcador completamente bloqueado. Es el lanzamiento lejano ahora. Cuando la pelota. Intentando jugar ahí la zaga de Spartan. El lanzamiento, el toque. Que se va a terminar perdiendo por la línea de fondo. Y la pelota que va a quedar desde muy atrás para que la jueguen los melillenses. Arriba ya el conjunto que Blanco recuperando ese esférico, no va a ser para Spartan. A través de banda derecha, jugando el guardameta. Dando sacar ese balón desde muy atrás el cuadro que viste de blanco. Levantando ahí, tocando a través del costado, intentando progresar en esa banda la de Banquillos en el último minuto de este primer tercio de choque. Con la defensa tremenda por parte de Pablo López. El toque en recuperación de Alcaide. Jugando ya para Nacho, va a recuperar en cualquier caso el conjunto de Spartan. La pelota muy arriba, Nacho que pone con pierna derecha el primero en el marcador. Se adelanta Spartan que desbloquea falta de 30 segundos. Ese primer tanto del partido. Marcos Barea.
que estaba muy activo durante todo el choque. Ahí lo tienen robando la pelota, yéndose de hasta dos futbolistas, también amagando ante el portero con pierna derecha, batiendo las mallas de la portería del conjunto de la Peña Real Madrid. Spartan 1-0 por delante en el marcador, el tanto de Marcos Barea. A ver la respuesta del cuadro de Melilla. Balón arriba, el intento de Chilena, que llevaba una dirección fantástica, pero que se termina perdiendo a la izquierda de la meta. Bueno, pues 1-0. Ese balón arriba de nuevo. La presión, Spartan estirándose. Y la pelota que va a quedar de nuevo muy atrás. Intentando reaccionar el cuadro melillense. Ahí está la pelota en los últimos segundos, intentando abrir al costado derecho. El intento de lanzamiento que se pierde por encima de la meta para cerrar este primer tercio de choque. Con Abu llegando muy arriba para tocar ese balón que ha podido suponer el empate, pero que no lo ha hecho. De momento ganan los valencianos. Spartan Beach Soccer por delante. Ha marcado Marcos Barea. Spartan 1, Peña Real Madrid 0. Ya volvemos. Segundo tercio de partido el que vamos a arrancar con esa victoria. 1-0 de Spartan Beach Soccer, ganan los valencianos. Por delante además en el último minuto, en la última jugada de ataque, una de las últimas jugadas de ataque del inicio de choque de ese primer tercio. El tanto de Marcos Barea, que de momento tiene por delante a Spartan. Por la mínima, eso sí, como ven. En la playa de Chipiona, que es donde se está disputando, está arrancando este grupo B, categoría infantil, Campeonato de España de Fútbol Playa. En esa categoría, con el arranque y con los valencianos jugando ese balón con ese primer intento. Peña Real Madrid jugando, el cuadro melillense, los de Francisco Javier López de nuevo muy atrás. Tocando ese balón muy arriba, aparición a través del costado, recuperación por parte del cuadro que viste de blanco, el balón muy arriba que se va a terminar quedando en las manos del guardameta Álvaro para tocar de nuevo esa pelota. El toque muy arriba y de nuevo el esférico que va a ser para
el conjunto de Melilla en este caso. En un nuevo error atrás en la posesión a la hora de poner el balón en juego, la recuperación y que haya un compañero dentro del área. Va a ser Francis para el conjunto de Melilla, quien ponga de nuevo el esférico en juego, el lanzamiento directo. Pueden avanzar a posiciones más ofensivas, aunque no tocarán el balón en este primer lanzamiento. Francis Junior para tocar esa primera pelota. Ahí ven las camisetas de Peña Real Madrid con los acompañantes, con el resto de equipos en esta playa de Chipiona. El lanzamiento que se marcha por encima de la portería en Cruz del Mar. Con mucha gente en la playa aquí a nuestras espaldas. Servicio ahí de nuevo para que recupere Peña Real Madrid. Tocando ese esférico a través del costado. Sale por la línea de fondo. Balón a través del costado intentando llegar. Servicio ahí que va a quedar para el guardameta. Tocando la pelota muy arriba. Intentando ganar ese balón. Sacando la pelota desde muy atrás. El esférico que va a quedar para, en este caso, la Peña Real Madrid. Recuperación, una gran acción defensiva ahí por parte del futbolista de Spartan, Roberto Pérez. El enfrentamiento con Junts y la falta que finalmente señalan en favor de los valencianos. Las quejas también en los banquillos. Y el balón en este costado, justo debajo de la posición del tiro de cámara del YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Con el 1-0 para Spartan. Y el dorsal número 2 al intento de lanzamiento ahí. A las manos del dorsal número 13 de la Peña Real Madrid. Roberto de nuevo muy participativo. El toque de Junts. De nuevo en un duelo tremendo en esa banda. Ahí está Spartan intentando sacar la pelota desde muy atrás. Cediendo de nuevo para el guardameta. Levantando arriba Álvaro con pierna derecha. Intentando enviar en cualquier caso la pelota que supera la cinta. Se pierde por el costado. Con 9 minutos por delante de este segundo tercio de partido. El toque a través del costado, intentando progresar. Balón arriba. Para que lo juegue la Peña Real Madrid, cediendo de nuevo para el guardameta. Adán. Intentando llegar a ese balón que supera de nuevo la cinta en el lateral. Con 1-0. El marcador que se desbloqueó en el final del primer tercio de partido. Un buen choque, igualado desde luego que sí. Y en el que esperamos las opciones, tanto de Peña Real Madrid como de el conjunto de Spartan Beach, que está ganando 1-0. El toque arriba, precisamente por parte de los valencianos. Intentando Roberto llegar ahí a ese balón sobre el córner. El balón que se terminó marchando por la línea de fondo. Muy activo el dorsal número 2 del conjunto valenciano en este segundo acto. El robo ahí y el balón que va a quedar de nuevo para Adam. Intentando reaccionar a Peña Real Madrid de Melilla. Bueno, el movimiento de Roberto intentando progresar ahí. Recuperación por parte de la Peña con la caída dentro del área. Señalada por el colegiado del partido. Se quejaba en cualquier caso ahí en la salida de balón.
El dorsal número 5 de Spartan. La opción para el empate con Junts. Colocando esa pelota. Younes Abdel Lafounti. El dorsal número 10. El lanzamiento con pierna derecha. Ahí está el balonazo y el tanto del empate para el cuadro de Melilla. Younes, que pone el 1-1. Buscando el Ecuador de este segundo tercio. El Ecuador de partido. El lanzamiento durísimo con pierna derecha y lo tienen. Álvaro, que intentó atrapar esa pelota, en cualquier caso supone el empate. El 1-1 desde Chipiona, este grupo B, que empieza muy animado, muy igualado. Y que a falta de 7 para el segundo descanso del partido, iguala el cuadro de Francisco Javier López. Tienen también a protagonista del partido, colocando la pelota a Marcos Barea para poner de nuevo esa redonda en juego con la acción defensiva por parte de la Peña Real Madrid. El lanzamiento arriba, buscando esa escuadra derecha. Tocó arriba, lo van a ver aquí repetido, con pierna izquierda. Por fuera, pero en la escuadra derecha. Intenta Peña Real Madrid tocar ese balón arriba. Bueno, pues esto se anima, Y se anima de verdad con el 1-1. La respuesta ahora por parte de Spartan de forma inmediata. Y el intento jugando desde muy atrás para el conjunto de Antonio Aceitón. Muy bien, el servicio muy arriba, intentando tocar dentro del área ese balón. Bueno, pues el 1-2. Pablo Orellana, que firma el segundo. Es la reacción de Spartan Beach. El saque desde el costado derecho. Intentó saltar Marcos a la primera, no lo consiguió. Apareció dentro del área Pablo Orellana. Con ánimos en el chat de YouTube. Además, el 1-2 para el conjunto valenciano, buscando el Ecuador del choque Spartan, que se pone por delante de nuevo. Le ha durado apenas unos segundos, unos 50 segundos. Esa alegría del empate al conjunto melillense. 2-1, por tanto. Y el partido lo ha dicho, que quiere más, es la sensación. El toque a través de la banda derecha, intentando progresar, servicio arriba. Pegó ahí en el futbolista de Spartan, que va a establecer el ataque. Balón muy arriba, intentando llegar a esa pelota. Se terminó marchando largo en cualquier caso, continuando el ataque. Junts, que va a dejar de nuevo para el guardameta. Tocando muy arriba de cabeza, intentando bajar esa pelota. Servicio arriba, la salida del guardameta Álvaro, que se hace de nuevo con ese balón. Marcos tocando atrás. Tocando ese balón, se marchó por la línea de fondo tras el golpeo de Pablo López. Bueno, el trabajo de Spartan ahí. Ha habido un agarrón, en cualquier caso la pelota para Peña Real Madrid. El lanzamiento con pierna derecha, se estrella. De nuevo un Pablo López que cede para su portero. Balón muy arriba. Younes haciendo un buen trabajo defensivo también ahí. Va a ser Spartan quien se lleve esa pelota. El curro del dorsal número 10 y el toque muy arriba por parte de la Peña Real Madrid, que quiere en cualquier caso reaccionar de forma rápida, de manera directa. Ese balón, cuidado, intentando la vaselina ahí para sacar la zaga. Acción repetida con el futbolista de Spartan justo delante del portero. No pudo Mateo Ponce terminar esa acción. El balón a través del costado, intentando golpear. Servicio muy arriba, va a sacar la Peña Real Madrid. El toque a través del costado, escorándose a banda derecha el lanzamiento. Con Francis como protagonista, que termina
En acción desde muy atrás, la presión arriba por parte de Francis. Spartan de nuevo intentando sacar ese balón, que va a quedar de nuevo al guardameta. Peña Real Madrid intentando ahí con pierna derecha. Ese lanzamiento se estrelló en el futbolista de Spartan. Y la pelota que va a quedar arriba, el golpeo. Estrellándose ahí, va a quedar de nuevo muy atrás, a falta de 3:40. Para llegar al final, balón arriba. La estirada por parte del cancerbero, que se pierde a la izquierda. Ahí lo tienen, el intento desde lejos por parte de Francis. El balón que se perdió a la izquierda, el toque muy arriba, intentando llegar ahí. El guardameta Adam intentando llegar a ese balón. Cortó bien. En este caso Pablo. La pelota desde el lateral. Jugando Francis ese balón, intentando con pierna derecha tocar esa pelota. Se pierde por la línea de fondo. 3 minutos para el final de este segundo tercio. El partido está animado. El partido tiene mucha amiga. Con el 2-1, con toda la emoción del fútbol sala en categoría infantil. El fútbol base en las playas gaditanas de Rota y de Chipiona, en esta instalación donde Spartan. Los valencianos están ganando 2-1 a Peña Real Madrid. Poniendo ese balón. Servicio arriba, el intento muy desviado. Ya partió por parte del dorsal número 19 del cuadro de Francisco Javier López. El toque arriba. Ganando ese balón a través del costado. Peña Real Madrid jugando esa pelota desde muy atrás. Intentando el conjunto melillense ganar ese balón arriba. El intento de Chilena, que se marcha por encima de la meta del conjunto valenciano. ...2-1... Va a ser pelota de nuevo para que juegue desde muy atrás el conjunto de Melilla. Ese balón para Yunes. Intentando prolongar muy arriba. La incorporación también del dorsal número 10. Ahí está, controlando esa pelota. La salida de Pablo, el toque a través del costado derecho. Intentando ganar ese servicio sobre la cinta, jugando para el guardameta. Último minuto de este segundo tercio de choque, con el partido muy pero que muy igualado, con el 2-1 en el marcador. Con ese balón que va a jugar a través del costado derecho de nuevo el conjunto de Francisco Javier López. Con Alcaide tocando la pelota. Bueno, pues ahí está. El 2-2, últimos segundos de este segundo tercio de choque. Y lo avisamos, está muy igualado y tanto. Que igualado, 2-2. Lo van a ver el saque a través del costado derecho por parte del conjunto de Melilla. Ese balón directo del dorsal número 19, Francis, que empata el partido. Y a ver ahora la reacción de Spartan Beach. Con el 2-2. Para el saque, Nacho Sánchez, que pone el esférico con pierna derecha. Ese primer lanzamiento directamente a las manos de Adam. Tocando la pelota a través del costado, Peña Real Madrid, el diestro, dejando atrás para su portero en una imprecisión. Se lanza con todo Roberto ahí. Y la pelota que la va a jugar en ese costado, intentando ganar esa pelota, supera la cinta. El toque para el cuadro que viste de blanco y que acaba de empatar el partido y que va a intentar firmar el tercero. En cualquier caso, esa pelota de Francis que se marcha muy desviada. Y que va a jugar de nuevo Spartan Beach. Muy arriba, intentando ganar ese balón. Bueno el movimiento por parte del futbolista de Valencia. La pelota que va a ser para Peña Real Madrid, si no me equivoco, tocó con la mano. Eso es.
Roberto Pérez. Y son los últimos segundos de este segundo tercio de choque. Lo dicho, desde el inicio del partido, las fuerzas muy igualadas. Desde la playa Cruz del Mar, donde se disputa este campeonato de España de clubes base de fútbol playa. En infantil, en masculino y en juvenil. También en chicos con un fútbol playa verdaderamente interesante. Ahí veían a Álvaro, el guardameta, y va a ser Francis quien en los últimos segundos de este último tercio, mejor dicho, segundo tercio de choque, intente con este lanzamiento directo. Ahí va, que no llevaba ni mucho menos mala intención, poner por delante a la Peña Real Madrid, que va a defender ahora esta acción. Aunque no va a haber tiempo para más, llegamos al final del segundo tercio de partido. Tenemos 12 minutos por delante para decidir de momento este empate a 2 entre Spartan Beach Soccer y la Peña Real Madrid. Ya volvemos. Desde Chipiona volvemos con un final de partido verdaderamente igualado, 2-2, entre el cuadro de Melilla, la Peña Real Madrid y Spartan Beach Soccer. Tenemos 12 minutos por delante para decidir. Lo dicho, en un choque muy pero que muy igualado, con un fútbol playa interesantísimo, nivel infantil, categoría infantil desde Chipiona, con un partido que tiene 12 minutos por delante para decidirse. Veremos cómo lo hace con este primer ataque desde el ecuador de los dos terrenos de juego. El saque inicial para Melilla, el lanzamiento directo que bajo palo saca la zaga del conjunto de Spartan. Bueno el movimiento de nuevo del conjunto que viste de blanco a través del carril izquierdo. La pelota que se marcha por la cinta y que en cualquier caso va a ser de nuevo para el equipo de Francisco Javier López. El intento ahí de Chilena, va a sacarlo de nuevo desde muy atrás. Recuperación, el intento ahí por parte del futbolista de la Peña Real Madrid, tocando esa redonda. Muy arriba va a llegar a los dominios de nuevo del portero Adam, es decir, de la Peña Real Madrid, con el 2-2 en el marcador.
consumido este primer minuto del último tercio de choque desde Chipiona. Tocando esa pelota arriba, la parada. La parada tremenda ante Francis de Álvaro. Esa pelota, la pugna muy arriba, intentando ganar de nuevo ese esférico. El servicio ya muy atrás en el Ecuador para que toque la pelota desde lejos. Ese balón que se terminó complicando. El rebote en la arena. Y la pelota de nuevo para el guardameta. De momento, con la intención, con la presión arriba por parte del conjunto de Melilla. De nuevo, un minuto y medio, 3 opciones importantes para el conjunto que viste de blanco. La respuesta por parte de Spartan, intentando llegar ahí con pierna zurda. Ese balón mordido que atrapó de nuevo el guardameta. Francis haciendo arriba, fabricando ese ataque. Va a sacar en cualquier caso el conjunto valenciano. Ha habido un golpe. Y el balón que le va a corresponder a Spartan de nuevo. Desde muy atrás. Ahí se marcha cojeando el futbolista de Melilla. La pelota para Spartan en este grupo B. Tendremos también la segunda jornada. Ya en la tarde del día de hoy. Balón arriba. Van a jugar la Peña Real Madrid aquí en Chipiona, 8 de la tarde. Ante En Pie, el conjunto malagueño que forma parte también de este segundo grupo del campeonato en categoría infantil. Mañana por la mañana, 11 de la mañana, En Pie, Spartan. Los valencianos que quieren tocar esa pelota, ponerse por delante y lo consiguen con el 3-2. Bueno, pues marcan el camino de nuevo los valencianos con ese esférico. Aquí está el movimiento, es tremendo, ¿eh? Por parte de Mateo Ponce con pierna zurda batiendo la meta. De nuevo de Adam en el tercer minuto de este tercer tercio de choque. Con el 3-2 por Spartan Beach Soccer. Bueno, pues los valencianos por delante. Ha sido un gran movimiento ahí con pierna zurda para batir la meta. De nuevo de la Peña Real Madrid, 3-2. La respuesta de los melillenses. El toque arriba. Golpeando esa pelota y el balón sobre la cinta, banda de banquillos a través del costado derecho. Jugar esa pelota arriba el equipo de Francisco Javier López. Va a jugar Spartan por delante, por la mínima en el marcador, en un choque muy pero que muy igualado en este grupo B. Abriendo, debutando en la playa de Chipiona. Spartan Beach Soccer por delante ante Peña Real Madrid, 3-2. Balón muy arriba, de cabeza, intentando bajar ese esférico que termina marchándose por la cinta. Balón arriba, toca de cabeza, intentando prolongar ahí Francis. Muy arriba. Defendiendo Spartan con Nacho intentando sacar ese balón, la caída al suelo del dorsal número 19 y el ataque que va a corresponder de nuevo al conjunto que está por detrás en el marcador a través de la banda derecha, intentando ganar esa pelota de chilena ahí. El silbatazo del colegiado y la pelota que va a ser, si no me equivoco, señaló mano el colegiado y ahí tienen a Mohamed, dorsal número 30. Bueno, pues para establecer el empate en una pena máxima, la acción repetida
Ese balón ahí. Desde el costado se quejó el futbolista de la Peña Real Madrid a falta de 7,5 para el final. Con el 3-2 y con la opción para el cuadro melillense. El 3-2. Con la posibilidad para el empate. Para la Peña Real Madrid con pierna derecha ese balón que es el empate a 3. Que le apuntamos a Mohamed. Spartan Beach Soccer 3. Peña Real Madrid 3. Y bueno, pues el tramo final del partido con algo de cansancio. También se nota ya el terreno arenoso pesado. A estas alturas de partido, últimos 7 minutos de choque, el lanzamiento con pierna derecha para batir la meta de Spartan. Se lanzó, atinó Álvaro Navarro, pero el balón que terminó besando las redes de la meta del conjunto de Spartan, que va a intentar responder a esta acción, ya lo hizo anteriormente. Siempre por delante el cuadro de Antonio Aceitón. Empate a 3 y aguantando. ¿Y de qué forma? Evidentemente igualando siempre a la Peña Real Madrid. Esa pelota arriba que no va a terminar saliendo por la línea de fondo. Ganando el conjunto que viste de blanco la pelota. El esférico ahí a través de Yunes. Tocando con pierna derecha muy atrás para que la juegue la zaga. Levantando ese esférico. Desde lejos el lanzamiento que se estrella en Robert. Y Spartan que va a sacar esa pelota desde atrás. Algo sucedió ahí. El golpe en el costado del futbolista del conjunto melillense. Ya estaba ahí en el suelo Mohamed, el protagonista de la anterior jugada. Buscando el Ecuador de este último tercio de choque desde Chipiona. 3-3. El balón que va a ser para Spartan y se lo van a dar a Marcos Barea, que va a tocar esa pelota desde posiciones defensivas para el conjunto de Antonio Aceitón de Aro. Jugando ya el guardameta, ese frico al otro área. Enviando ese balón, servicio a través del costado derecho ya para la Peña Real Madrid. Estirándose ese balón que cedió fantásticamente Pablo López Navarro a su guardameta. Intentando el Spartan de nuevo, tocando esa pelota muy arriba. Yunes en la recuperación y la falta. Hubo un agarrón ahí. A través del costado izquierdo. Con el 3-3. Y afrontando los últimos 6 minutos de choque. El lanzamiento directamente para el guardameta. La pugna ahí entre futbolistas de uno y otro equipo intentando levantar el balón. Ahí está el cuadro melillense a través del costado, tocando esa pelota, intentando levantar con pierna izquierda. Bueno, el control cediendo para el guardameta. Servicio muy arriba. La incorporación por parte de Alcaide, tocando la pelota, ese balón atrás. Llegando con absolutamente todo Francis. Y Álvaro enviando de nuevo muy arriba la precipitación de portería a portería. Y la pelota a través del costado, intentando levantar. Con la pugna entre Robert y Alcaide. Ahí está el intento por parte del dorsal número 47, Leo Alcaide. El balón que se terminó perdiendo a la derecha. Juega ese frico arriba, a ver ese rebote. De nuevo para la Peña Real Madrid. Intentando establecer el ataque. Desde lejos Yunes. Tocando la pelota, el lanzamiento lejano. A las manos del guardameta del equipo que viste de blanco. Tocando de nuevo la pelota muy arriba. Vaya tirones el partido ya. En este último tramo. Veremos si alguien puede desbloquearlo. Yunes tocando arriba. Ese balón para Robert que llegó con toda la fuerza a la caída al suelo. La pugna
entre futbolistas de uno y otro equipo, y la pelota que va a ser para el conjunto melillense. El cuadro que viste de blanco desde muy atrás pondrá la pelota en juego a la Peña Real Madrid en los últimos 4 de juego desde Chipiona, con el 3-3 en el marcador. Yunes mimando la pelota, el colegiado estableciendo los criterios, poniendo la pelota en corto, intentando ganar ahí. Sacó Spartan la pelota, se marchó. Lo dicho, la pelota por la cinta, con Pablo Orellana como protagonista, intentando la Peña Real Madrid tocar ese balón ya para, en este caso, el intento de lanzamiento por parte de Francis Junior. Y ese balón que va a ser de portero a portero prácticamente. Cuesta algo más a Spartan ahora llegar con claridad a la portería de la Peña Real Madrid, que intenta el ataque. Ahora a través del costado izquierdo. Ese balón con pierna derecha desde lejos. El lanzamiento abajo que atrapa el guardameta, o que despeja, mejor dicho, el portero del conjunto valenciano. Ese balón que supera la cinta a través de la banda izquierda. Jugará de nuevo el conjunto de Melilla. El lanzamiento ya lo tienen ahí con pierna derecha. El despeje por parte de Álvaro ante el lanzamiento de Francis, que va a establecer de nuevo el ataque para Melilla con ese balón arriba. Álvaro de nuevo protagonista. El balón que se marcha por la línea de fondo. Y lo dicho, más ligero en los últimos minutos de partido para llegar al ataque. El cuadro de Francisco Javier López, sacando ese córner, poniendo la pelota algo alejada. Falta de 2,5 para llegar al final de este último tercio de partido. La chilena arriba, que era muy ajustada. Y el balón que se terminó marchando para que saque de nuevo Spartan desde muy atrás, intentando llegar a esa pelota. Servicio arriba, ese balón que va a quedar muy largo. Se lanza Adam al suelo, el balón para el guardameta de la Peña Real Madrid, que va a tocar de nuevo ese esférico. El lanzamiento que se quedó en intento en cualquier caso. Apertura banda izquierda, lo dicho. El cansancio que hace algunos minutos ha hecho presencia en este último tercio. Y la Peña Real Madrid que va a intentar ganar ese balón. Menuda pugna ahí en la divisoria de los dos terrenos de juego que se van a llevar los melillenses. Ese balón que buscaba las mallas y que se marchó por encima de la meta de Álvaro, que va a jugar de nuevo la pelota. El intento ya lo ven por parte de Leo Alcaide. Ese balón que se pierde ahora en el otro área. Cando arriba, intentando Spartan hacerse con ese balón que va a hacer directamente a su portero. El toque muy arriba, intentando llegar ahí. La defensa por parte de la Peña Real Madrid con Mateo intentando hacer de las suyas. Y bueno, pues en fin, firmando el tanto a falta de 1:13. Spartan, que por cuarta vez se pone por delante con Mateo Ponce como protagonista. La pugna y con varios futbolistas con pierna izquierda. Y no sé exactamente por dónde, pero ese balón ajustado que terminó entrando a falta de 1:13 para poner por delante a los valencianos en el tramo clave de partido, cuando menos estaban llegando con mucha calidad. Mateo Ponce, el dorsal número 11 del conjunto valenciano, poniendo por delante a su equipo. Ese balón, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de la Peña Real Madrid! ¡Qué golazo de Francis Junior! Con esa mirada cabra, con esa mirada a los banquillos, el saque, el lanzamiento con pierna derecha. ¡Qué partido tremendo! El estirado de Álvaro Navarro y el balón que busca la escuadra. 4-4, 1 minuto para el final. Bueno, pues espectacular el tramo final de choque, a pesar del cansancio. Los goles por parte de uno y otro equipo, 4-4 entre Spartan y la Peña Real Madrid. Tremendo final. Y todavía 1 minuto por delante. La pugna ahí entre futbolistas de uno y otro equipo. El robo por parte de Melilla, arriba de los melillenses, con Leo intentando llegar al área con varios futbolistas enfrente. El intento de Chilena que se va a marchar desviado.
Va a correr a ese balón o va a intentar cazarlo Neville. Sobre la cinta, de nuevo el intento de poner el esférico en el área con pierna derecha controlando, consiguiéndolo, balón arriba, que queda ahí, va a sacarla a la zaga de Spartan, de nuevo el intento de Francis, rebota ese balón en Pablo Orellana y la pelota a través del costado izquierdo que va a ser de nuevo para los intereses del conjunto de la Peña Real Madrid. Poniendo ya la pelota en juego, últimos segundos del partido, sacando el esférico a ver a quién le queda, atrapa el guardameta y va a jugar Spartan. En seguramente la última, si no una de las últimas, va a recuperar el guardameta de la Peña Real Madrid, echa el balón arriba de portería a portería esta vez. Bueno, qué final tremendo. El toque arriba de nuevo, enviando arriba, corta Spartan. El balón de nuevo para Adam y ahora sí, llegamos al final, termina el partido, último tercio consumido, 4-4. Menudo partido entre Spartan Beach Soccer y el Club Deportivo Peña Real Madrid en este primer partido emocionantísimo. En el grupo B, lo dicho, tendremos parte del grupo, o la segunda jornada, mejor dicho, son 3 participantes. Esta misma tarde entre la Peña Real Madrid y el En Pie, mañana se enfrentarán por la mañana, 11 de la mañana. En Pie y el Spartan Beach Soccer. Pero bueno, en definitiva nos quedamos con este partido inaugural de grupo, este partido inicial, que a través de las redes sociales de la Federación Española de Fútbol, a través de nuestro canal de YouTube, pues sinceramente ha quedado un partido verdaderamente tremendo. Les dejamos con las mejores imágenes desde Chipiona, después de este Spartan Beach Soccer 4, Peña Real Madrid de Melilla 4.